Para los amantes del arte, como Jimena y Karime, no es suficiente una galería. ¿Por qué restringirse a un solo proyecto si se pueden hacer múltiples de ellos? Por ejemplo, publicaciones o hasta residencias artísticas. Todo esto nos lo van a platicar el día de hoy estas jóvenes emprendedoras que tienen mucha visión a partir del arte y por supuesto mucha fe también en las creadoras y creadores mexicanos y también, ¿por qué no, internacionales? Aquí está Karime con nosotros para contarnos un poco cómo es que nace este proyecto. Y es que ya sabemos que México es un lugar de creatividad, de imaginación, de mucho talento. Yo siento que en general el panorama artístico en México siempre está efervescente, Karime. No sé cómo lo veas tú, que eres experta en estos temas. Sí, estoy completamente de acuerdo. Un poco la idea de este proyecto nació de la necesidad de encontrar más espacios donde se siguiera exhibiendo el arte que genera toda esta, sobre todo, juventud de artistas mexicanos, que por lo general puede ser a veces muy difícil para ellos como autogestionar y sacar adelante sus propios proyectos. Y bueno, Jimena y yo pensamos que qué tan difícil era solamente como ayudarlos a hacer las cosas bien y poder salir adelante más fácil. Y por supuesto creo que también esto requiere de un conocimiento previo del movimiento artístico, que en tu caso tiene que ver con que, bueno, estudiaste arte. Sí, bueno, claro, obviamente se necesita un poco de como respaldo para saber qué se está haciendo, pero yo diría que no es absolutamente necesario. Creo que algo muy lindo de la práctica artística es eso, que puedes un poco hacer tu propio camino y trabajar modelos que no son tradicionales o que no se habían hecho antes. ¿Y desde cuánto tiempo llevan más bien trabajando para que este proyecto se haya consolidado como lo conocemos ahorita? Este proyecto lleva como 1 año y medio más o menos. Empezó desde un ejercicio muy sencillo de hacer una exhibición de pintura sobre el paisajismo y cómo se acercaban artistas jóvenes al paisajismo mexicano hoy en día. Entonces empezamos con eso muy sencillo para ver un poco si iba a ser fácil, si lo íbamos a poder hacer. Invitamos, me parece, como a 10 artistas. Todos entregaron obra y fue un gran éxito, todos estaban muy emocionados de poder venir y participar. Entonces, a raíz de eso decidimos seguir adelante. Nuestro formato es muy orgánico por lo general, no tenemos como una fórmula con cómo hacemos cada proyecto. Pensamos que cada proyecto debe tener como su propio acercamiento y para poderlo desarrollar a su propia manera. Oye, y por ejemplo, con el espacio, esto creo que también es importante porque del espacio depende mucho de lo que ustedes pueden realizar o no, ¿no? ¿Están como un poco acotadas también por eso o no tanto? Sí, un poco, sí. Este espacio, bueno, es un espacio muy especial que nos dejan usar con un costo muy mínimo, por suerte, que es lo más importante porque por supuesto que el tamaño es como una contribución muy grande. Pero bueno, este espacio antes era un call center por muchos años, hasta la pandemia del COVID quebró el call center y está deshabitado todo el espacio, excepto por nosotros que habitamos el piso 2 y el piso 1, pero un riesgo grande fue que este espacio tan grande realmente no tenía paredes, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tener una galería de arte sin paredes? Pues es un desafío. Para esta ocasión montamos algunas paredes nuevas, las quitamos. Nuestra exposición del año pasado fue en el techo, entonces hay que como ponerse creativos, pero siempre usar las herramientas que nos dan. ¿Y qué hay con las residencias? ¿Ustedes convocan artistas, las personas llegan y hacen solicitud, los seleccionan, hay un filtro? Igual que todo lo que pasa aquí, suele ser muy orgánico. Los residentes que están ahorita fueron los asistentes de pintura del artista que estuvo el año pasado, entonces por eso los conocimos y empezaron a sacarle mucho provecho al espacio, entonces pensamos que estaba bien si se quedaban unos meses más a ver qué producían y un poco a raíz de eso nació el programa de las residencias. Y ahora a partir de ellos llevan aquí como unos 6 meses, ya vamos a empezar a filtrar un poco, nos llegan muchas solicitudes, muchas propuestas, entonces a raíz de eso vamos como tomando decisiones a ver
quién puede estar, ¿no? Nos gusta que sea lo más variado posible, entonces puede variar desde escultura hasta pintura, arte muy conceptual, programas de solamente curaduría, cosas muy distintas, entonces vamos viendo, pero un poco como que la energía del proyecto es que sea lo más variado posible. Ok, ¿y cómo te sientes tú a más de un año de haber realizado este proyecto? Muy bien, estoy muy feliz, estamos muy felices todos en el equipo de lo que se ha logrado hacer aquí y esperemos que pueda seguir igual por muchos más. ¿Buscan algún tipo de apoyo externo? ¿Cómo se sostienen? Porque eso también es importante. Yo creo que la gente se pregunta eso todo el tiempo cuando hablamos de arte y de artistas. Claro, hasta ahora, bueno, nos sostenemos con las ventas que hacemos de las piezas que tenemos. Obviamente se divide la ganancia para los artistas y para nosotros y todo lo que aquí se gana se reinvierte para seguir haciendo más. Entonces, aunque la gente siga viniendo, espero que podamos seguir haciendo lo mismo. Entonces es importante que la gente sepa dónde se ubica la galería, que es. sepa que las puertas están abiertas, que vengan a Claro. ver arte. No necesariamente tienen que comprar, pero si pueden comprar, pues que lo hagan. Claro, exactamente. ¿Dónde estamos ubicados en este momento? Estamos en Sevilla 10, en el piso 2, en la colonia Juárez, de la ¿De Ciudad qué hora de a México. qué hora? Abrimos de miércoles a sábado de 11 a 6 de la tarde. Ah, muy bien. Creo que es un horario bastante accesible para que las personas puedan darse una vuelta y conocer propuestas de diferentes artistas de México y del mundo. ¿Qué es lo que te motiva a seguir pensando en caminos para abrir las brechas del arte en México? Claro, pues yo creo que de ver cómo funciona el mundo del arte internacionalmente, me parece que no hay razones para las que México no esté incluido en esa conversación. Creo que además hay mucho interés por el arte mexicano y ver qué estamos haciendo especialmente ahorita por alguna razón. Entonces me motiva mucho ayudar a como dar difusión al trabajo de todos estos artistas y en el mejor de los casos que puedan tener oportunidades internacionales también de hacer cosas fuera de México. ¿Y tú como artista te animas a participar en tus propias convocatorias? Por ahora no, pero igual en el futuro sí. Es mucha labor, ¿no? O sea, como sí. estar en la parte de organizar, gestionar, preparar. Claro, sobre todo es la organización y tener todo muy listo y muy en orden, entonces sí. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias, Karime. Vamos a continuar platicando con el equipo que forma parte de este proyecto, porque creo que es muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. José Eduardo Barajas es uno de los artistas que participa en esta exposición Casa Ideal y tiene mucho que platicarnos acerca de su obra, pero yo quisiera primero conocerte un poco como artista, José Eduardo. ¿Cuál es tu visión del arte? Claro que sí. Bueno, yo me enfoco principalmente en la pintura. Últimamente estoy explorando la relación entre la pintura y el espacio de exhibición. Y pues nada, tratando de entender la pintura en la era de la imagen digital. Sí, que revoluciona completamente no solo el concepto, sino la técnica y todo, ¿no? Claro. Sí. Oye, ¿y cómo llegaste a este proyecto, a colaborar aquí con Multipropósitos? Pues yo es la tercera vez que muestro mi obra aquí en Proyectos Multipropósito. La primera siendo la inauguración del proyecto. Y desde ahí pues he estado con ellos cerca, pues en el año y medio que va de proyecto. Ok, pero tú las conocías a Jimena o a Karime, ¿fue una convocatoria? ¿Cómo fue? Pues en realidad me buscaron ellos por Instagram y pues nada, o sea, me invitaron a hacer esta primera exposición que era sobre paisajes y después de eso yo les propuse hacer una exposición individual utilizando el techo del espacio y como después de eso, pues esta es creo que la tercera que hace. Bueno, para esta pieza que me invitó Enrique, el tema era la casa ideal. Entonces yo crecí en el sur de la ciudad, en esta continua búsqueda sobre el paisaje y mi relación con él. Llegué a la erupción del volcán Xitle, que delimitó como todo el espacio del sur de la ciudad a partir de la lava volcánica. Entonces traté de buscar pues la representación de la lava volcánica y como acercarme a una investigación un poco más formal hacia este paisaje sureño de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que podemos ver acá?
Pues, Cuéntanos cómo elegiste el material, la disposición, los colores, explícanos la obra. pues los materiales son los materiales más tradicionales de la pintura, es acrílico sobre lino. Ujú. En este caso, pensando en la arquitectura del espacio, me llamaba mucho la atención las columnas que tiene y entonces quería acercarme como a esta especie de verticalidad que se maneja dentro de la disposición original del espacio. Ujú. Entonces, en realidad, si los juntas, es el ancho de una de las columnas que están ahí. Y no sabíamos bien cómo montarlas. En realidad, una de las propuestas era ponerlas directamente en la columna, pero cuando las estuve trabajando, las tenía recargadas en el muro y nos gustó. Nos recordó este artista John McCracken de Los Ángeles. Y pues nada, es como un escultor minimalista que trabaja la idea como de pues estas piezas recargadas, ¿no? Entonces como que nos recordó a eso y pues ya ahí como que quedó un poco más claro cómo iba a ser. Pero fue mucho sobre el proceso y sobre ir descubriendo la pintura. Ahora que tu pieza está expuesta, que es la tercera vez que participas pues en esta galería, háblanos acerca de cómo, desde tu perspectiva como artista, observas el panorama de la exhibición de obra en México. Sabemos que a veces abren galerías que no duran mucho, ¿no? Como que son Claro. fugaces, galerías que tienen muchísimo tiempo, pero solo exhiben determinado tipo de obra. Claro. Entonces, para ti como artista, ¿cómo es esto? Pues yo pienso que el arte en general es un abanico de posibilidades, desde el que exhibe su obra en internet y la vende, hasta el que abre un espacio en su garage y se dedica a hacer exposiciones con sus amigos, ¿no? Y cada uno tiene un mercado y cada uno tiene su propia pues espacio, ¿no? Y eso no está, desde mi perspectiva, no es que esté uno arriba de otro, uno sea mejor o peor. Obviamente están las grandes galerías, los museos. Yo creo que más bien todo eso es como un panorama de posibilidades que es inabarcable, ¿no? Y que, o sea, es imposible conocer todo lo que está sucediendo desde el Jardín del Arte hasta el Munal. No sé, es algo muy amplio, donde uno como artista tiene que encontrar el lugar donde funciona su obra mejor y donde dialoga mejor con lo que está sucediendo. ¿A qué retos se enfrentan no solo las y los artistas, sino las personas que deciden echarse un clavado en el mundo del arte y tratar de abrirles camino, que son estas personas como Jimena y Karime, que nos acompañan el día de hoy y que están trabajando arduamente en un proyecto multipropósito, como su nombre lo indica? Entonces, Jimena, platícanos acerca de los retos a los que ustedes se enfrentaron en un inicio para poder darle vida a este proyecto. Me imagino que seguramente fue distinto ya la realidad a lo que ustedes habían imaginado que sería, o no tanto. Claro, no, sí. Pues el proyecto ha sido mucho como ir viendo cómo va modificándose y desarrollándose el proyecto. Uno de los retos más importantes ha sido el espacio, cómo adaptar el espacio, y otro de los retos más grandes ha sido trabajar con los artistas en el estudio, principalmente porque son artistas muy jóvenes que apenas están empezando a encontrar su camino y a encontrar su práctica. ¿Y de qué manera interactúan con ellos para que justo esta parte de que se complica un poquito pueda fluir? Pues por un lado, pues les damos el espacio, les damos producción y los apoyamos en lo que necesiten conceptualmente, irlos ayudando a ver qué es lo que está funcionando en su obra y qué no. Uh-huh. Sí. ¿Y ustedes qué criterios utilizan como para decir, bueno, esta propuesta está interesante, vamos a invertir en esto? Porque finalmente cuando ustedes proporcionan espacio, materiales, producción, pues también están invirtiendo en eso. Pues mucho de la idea, por ejemplo, de las residencias es que los artistas ya traen un proyecto y una idea en la mente, y nuestra propuesta es ayudarlos a ver si sí es realizable, también ayudarlos a sustentar todo conceptualmente y materialmente también, ¿no? Y ya después de eso, pues ayudarlos a presentarlo de la manera que sea mejor para su trabajo. ¿Y cómo visionan ustedes, cómo tienen perspectiva suficiente para decir, bueno, está bien, esto parece que sí jala o no? Pues creo que en el equipo somos muy aventados, nos gustan los proyectos muy grandes y ambiciosos, y
y confiamos en los artistas que están aquí, confiamos en el equipo y por eso hemos podido lograr proyectos que pues sí tienen una trascendencia aquí en el ámbito artístico. Oye, y cuando llegaron a habitar el espacio, me dijiste que uno de los principales retos fue el espacio, ¿no? Sí. Cuando llegaron a habitarlo, ¿qué características tiene que a ustedes les permite jugar con él? ¿Cómo lo acondicionaron? Pues sí fue uno de los retos más grandes porque pues el espacio eran oficinas y pues estaba deshabitado, estaba bastante lastimado y pues sí es ir viendo cómo se puede adaptar un espacio que no es específicamente para arte, ¿no? Entonces sí, como decía Karime, pues tuvimos hace un año una exposición que fue en el techo, ahora hemos metido paredes y creo que es algo que va a seguir también sucediendo en el espacio, ¿no? Como esta modificación para poder realmente adaptar el espacio a lo que sea el proyecto de ese momento. Que quizás esto al principio parecía un reto, una complejidad, y ahora a lo mejor hasta es benéfico para la galería, Sí, porque claro. tienen oportunidad Sí. literalmente de transformar todo. Sí, tenemos mucho espacio, que eso también es una ventaja muy grande. ¿Y cómo lo acondicionaron para que tenga las características necesarias para hacer una galería de arte? Descríbenos el espacio. La iluminación, por ejemplo, sé que es súper importante. Sí, pues ha sido algo gradual, la verdad es que adaptamos mucho el espacio a la necesidad de cada exposición. Para esta, pues sí, para cada exposición hemos movido la iluminación, ¿no? Porque cada proyecto tiene sus propias características y pues hemos ido experimentando cómo funciona, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí, el espacio desde que empezó la galería hasta ahora se ha modificado al 100%. La iluminación, el techo, todo. ¿Cuál es otro Sí. de los retos a los que se enfrentan ustedes como no solo galeristas, sino eje y fundadoras de todo el proyecto que nos comentaba Karime? También tiene otras vertientes, ¿no? Claro, pues sí hay muchos retos, por ejemplo, de ventas, de también cómo poder tener un impacto más fuerte en las redes sociales, traer a gente nueva. También pues nos interesa traer a gente que no necesariamente está tan involucrada en el arte, ¿no? O sea, como que sí, expandir un poco las ideas a nuevos ámbitos. Ese es uno de tus Sí. principales retos. Sí, ¿Tú qué estudiaste, Jimena? yo soy historiadora del arte. Okay. Sí. Y de historia del arte, ¿cómo te aventaste a decir, bueno, sí, un proyecto multipropósito es lo que me llama la atención, lo que quiero hacer en este momento? Pues siempre desde que empecé a estudiar ya estaba muy metida en lo de las exposiciones y me gusta mucho principalmente la gestión cultural y también me interesa mucho, creo que aquí mucho el interés del proyecto es encontrar nuevas estructuras de trabajo, ¿no? En el arte, para los artistas, para las exposiciones, para los curadores. Que de alguna manera es como hacer la propia historia del arte, ¿no? Sí. Al buscar estos espacios y estas dinámicas distintas Sí. de creación artística. Sí, ha sido muy orgánico y creo que estamos abiertas a ver cómo se va desarrollando el proyecto. O sea, creo que el objetivo principal es poder seguir apoyando a artistas jóvenes a crecer y a encontrar su camino. Y por el otro lado, en esta parte de la galería, poder seguir haciendo exposiciones de gran impacto. Ahora vamos a charlar un poco con el curador de la exposición que en este momento se encuentra en la galería, pero recordemos que constantemente están cambiando de proyectos. Entonces vamos a platicar con Enrique sobre esta exposición en particular que se llama Casa Ideal. Y yo quiero adelantarles que Enrique en realidad es editor de libros, pero fue invitado a colaborar aquí en la galería como curador de esta exposición. Entonces, Enrique, ¿cómo estás? Platícanos primero un poquito acerca de ti como editor y la aventura que es pues curar una exposición de arte. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la entrevista. Pues sí, muchos años he trabajado en el mundo editorial. Durante 10 años tuve una revista de arte, diseño y arquitectura. Arquitectura, de hecho, es mi bagaje. Entonces siempre me he familiarizado con esos temas y he trabajado con
con artistas durante muchos años, por lo que fue muy natural a partir de esta invitación volver a contactar a estas personas y trabajar de otro modo, ¿no? Fue una gran sorpresa. Desde el inicio de esta galería, bueno, había venido, me interesaba mucho el programa. Hace un año, con la exposición de Nemocín de José Eduardo Barajas, me invitaron a escribir el texto y entonces se dio de una manera muy natural la interacción y las ganas de trabajar juntos. ¿Y cómo fue para ti, digamos, editar, porque de alguna manera eso hace un curador, pero en 3D, ¿no? Editar esta exposición, Casa Ideal? Sí, justo fue un proceso muy parecido al editar una revista, por ejemplo, ¿no? Haces una selección de personas y después tienes que hacer una compaginación, ¿no? En este caso, bueno, siendo un espacio tan generoso, también nos permitía tener un gran número de artistas. La interacción con los galeristas también fue algo fundamental. Las conversaciones, el hecho de que ellos también añadieran, sugirieran artistas, generó pues muchas voces, ¿no? Nos interesaba desde un inicio tener artistas, bueno, de todo tipo de generaciones, gente que tiene 20 años quizá, gente que tiene 70, pasando por todas partes, por todo tipo de carreras y bueno, generar un diálogo entre ellos. ¿Y cómo fue el proceso de selección para ti, esto que nos comentas? Teniendo artistas tan diversos, me imagino que, bueno, por supuesto el tema es el eje que los hace dialogar a todos, pero para ti como curador, ¿cómo fue el proceso de selección? Claro, había ciertos artistas que me resultaban evidentes porque quizá habían pasado por la arquitectura o porque era muy evidente o estaba muy presente el tema de casa en su obra, pero también nos interesaba tener lo contrario, gente que para nada se asoma por ahí, entonces ver cuál era la sorpresa. Creo que en la exposición te puedes dar cuenta de eso. Y pues sí, creo que fue primero empezar por los que resultaban obvios, sin que eso sea malo. Después gente muy cercana, que conozco el trabajo, que sabía que podían aportar, y poco a poco ir ampliando ese círculo y buscando nuevas sorpresas. La enorme mayoría de trabajos y lo que se buscaba es que fueran obras ex profeso para la exposición. También hay cosas que rescatamos de archivo, que también era muy importante para nosotros, para acentuar ciertas cosas que queríamos decir. Y la invitación, aunque era abierta, en el sentido de, bueno, pues sí, ¿cuál es tu casa ideal o el objeto de tu casa ideal? También tenía ciertos parámetros inicialmente, como estos pedestales, que pues le daba algo un poco estricto, ¿no? Esta retícula, que poco a poco también se fue rompiendo y nos dimos cuenta que teníamos que hacer más muros y que expander el formato de la exposición. O sea, la propia exposición te fue demandando como curador qué espacios ibas a necesitar. Qué interesante. Sí. Y Casa Ideal, entonces, ¿qué es lo que podemos ver en esta exposición? Pues en esta exposición podemos ver más de 70 trabajos que exploran de maneras muy disímiles lo que es la casa ideal. Desde un inicio se proponía la casa ideal como una fantasía futurista, como un espacio nostálgico, como un paisaje, como un acercamiento político hacia el tema, y creo que podemos encontrar todos esos temas aquí. Sí, echar un vistazo en cada una de las propuestas, que son muy diversas entre sí. Encontramos distintos tipos de materiales, de discursos, de conceptos incluso sobre lo que es una casa ideal. Creo que es un trabajo que vale la pena revisar cuidadosamente, y qué alegría que hayas participado desde esta visión, ¿no? Como editor, pero también con todo este bagaje artístico y de arquitectura que sin duda alguna sumó para que esta exposición resultara de este modo. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias. México es terreno fértil para la creatividad y desarrollar el talento de distintos artistas que buscan expandir sus horizontes. Cuéntanos qué te pareció este episodio a través de nuestras redes sociales, y recuerda que puedes escuchar de todo a través de Radio IPN en el 95.7 TFM. Soy Alexia, hasta la próxima.